Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida otra vez a Todo Tiene un Porqué en la televisión pública. Hoy nos ocupamos de un tema de matemática, el origen del número cero, porque tal vez no lo sepas, yo no lo sabía, pero antes de ser aceptado y de que todos lo utilicemos como un signo en matemática, el número cero fue discriminado o ignorado durante muchísimo tiempo. Ahora, ¿quiénes fueron y cuándo los primeros en incluir al cero en el sistema numérico? ¿Qué son las indeterminaciones matemáticas y qué relación tienen con el cero? ¿Qué es el concepto de cero absoluto? Son solo algunas de las preguntas que vamos a intentar resolver hoy. Por supuesto, no voy a hacerlo yo, van a hacerlo nuestros especialistas invitados y quiero presentarte ya a la primera. Hoy nos visita Teresa Crick. Teresa es doctora en ciencias matemáticas, es profesora en la UBA e investigadora de CONICET, es directora del Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y es editora en jefe de la revista Foundations of Computational Mathematics, una organización internacional sin fines de lucro que apoya y promueve la investigación en la interfaz de las matemáticas y la computación. Bienvenida, Teresa, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan, por recibirme para hablar de matemática, que es mi trabajo y que me apasiona. Así que muchas gracias. Sí. Me imagino, y vas a tener que explicarme muchas cosas. La primera de ellas es, bueno, cómo podemos definir matemáticamente al cero, para lo cual creo que lo mejor es que vayamos a la pizarra, ¿no? Vamos. Vamos para allá y seguramente la vas a tener que usar bastante. ¿Cómo se define matemáticamente el cero, Teresa? Bueno, la definición actual del cero, el cero es un número, más importante es un número, y es un número muy importante porque es el neutro para la suma. ¿Qué quiere decir eso? En matemáticas siempre para los conceptos usamos nombres que ayudan a darse cuenta de lo que significan. Decir que el cero es el neutro para la suma significa que cuando uno un número, por ejemplo el 3, le sumo 0, no me lo cambia. Claro. No me lo modifica. Sigue siendo 3. Y eso pasa con cualquier número, no solamente con el 3. Entonces, como solemos escribir los matemáticos, si uno tiene un número cualquiera y lo voy a llamar n por número, si uno tiene un número cualquiera n y le suma 0, sigue dando es siempre igual a n. N. Bravo. Perfecto. Bien, Juan. Y ahora, ¿el cero es par o es impar? Déjame comentarte una cosita más del cero, sí, que es el neutro para la suma. Como consecuencia de que es el neutro para la suma y de las relaciones que hay entre la multiplicación y la suma, también el cero tiene una característica muy importante que es absorbente. ¿Qué quiere decir que sea absorbente? Que cuando uno multiplica cualquier número por el cero, me da cero. Ok. Porque cero absorbe. Entonces esto también es una de las propiedades importantes que tiene el cero, que más adelante van a ser útiles. Bien. ¿Me decías si era par o impar? Claro, porque por el orden me tocaría que fuera par, ¿no? Y yo creo que sí, pero creo que quedó develado hace poco, ¿no? Cuando hubo esta cuestión de los días de salida par o impar. O sea, ¿qué es un número par? Los números pares son los números que se escriben como 2 por alguien, como 2 por un número. Un número es par si es de la forma 2 por otro número. Y un número es impar si es de la forma 2 por otro número, pero le sobra un 1. Ok. Y los números se clasifican en esas dos categorías. Están los pares y los impares. Por ejemplo, el 3 es 2 por 1 más 1. Entonces el 3 es impar. Y el 10 es 2 por 5. Es par. ¿Y el 0 qué le pasa? Que es absorbente. Tengo este problema. Y entonces el 0, ¿lo podrás escribir como 2 por alguien? ¿2 por quién puede ser el 0? 2 por 0. 2 por 0, entonces, ¿qué le pasa? Entonces, es un número par. Par. Ok. Todo número que es 2 por alguien es un número par. Esto me va a servir mucho en reuniones, ¿eh? Ah, buenísimo, ¿sí? Vas a quedar bien. Y escúchame, ¿es un número natural el 0? Natural o no natural ya es una cuestión de convenciones. O sea, históricamente
los números naturales son los números que sirven para contar objetos, para contar lo que diríamos elementos en un conjunto finito siempre. Entonces se cuenta una vaca, 3 manzanas. Entonces en ese sentido, en sus inicios el 0 no era un número natural. Los números naturales que se suelen notar así, números naturales, es el conjunto de números naturales, eran 1, 2 y todos los que le siguen sin terminarse jamás. Lo que pasa es que en algún momento se pensó que, bueno, también un conjunto que no tiene nada dentro se puede pensar como que tiene 0 elementos. Claro. Entonces, en algunos países la convención es que el 0 es un número natural. Por ejemplo, en Francia. Acá en Argentina no. Los naturales empiezan con el 1. Bien. Y si nosotros queremos hablar de los números naturales con el 0, le solemos poner un cerito abajo. Perfecto, así hacemos aquí. Así hacemos aquí. Teresa, y volviendo al tema, el título del programa, ¿cuál fue el origen del número 0? ¿Quiénes fueron los primeros en usarlo? ¿Puedo borrar esto? Sí, por supuesto, claro que sí. Bueno, el origen del 0, el 0 apareció en muchos, empezó a aparecer, todo esto es una evolución muy larga, por supuesto, el 0 no apareció así, de esta forma que lo estoy describiendo en sus orígenes, pero apareció en distintas civilizaciones y en distintos momentos en forma independiente y por otra razón, que es una razón de guardar un espacio. O sea, los primeros en los que se sabe que existió el 0 son los babilonios. Ya en el año 2000 a.C., los babilonios tenían un sistema de numeración posicional. ¿Qué significa eso? En un sistema de numeración posicional, como es el nuestro, por ejemplo, acá tenemos el año 2020, estamos en el 2020, lo que estos dos, si bien son el mismo símbolo, juegan un papel distinto porque están en lugares distintos. Tenemos unidades, decenas, exacto, y así, ¿no? Unidades, decenas, centenas y miles. Entonces, esto significa 2 veces 1000, más 0 veces 100, más 2 veces 10, más 0 veces 1. Esto es la sistema posicional. Los babilonios ya tenían un sistema posicional. Ellos usaban, no como nosotros, 10 cifras del 0 al 9, sino que tenían un sistema sexagesimal, un sistema donde ellos usaban 59 símbolos, del 1 al 59, no los nuestros obviamente. Qué complejo. Qué complejo, muy complejo, pero el 60 tiene también su explicación. Pero bueno, ellos usaban 59 símbolos, ¿y qué hacían? En 2000 a.C. ya tenían un sistema posicional, pero cuando querían dejar un lugar vacío, simplemente dejaban un lugar vacío. Ok, y se notaba porque estaba el espacio. Entonces, imagínense, se notaba porque estaba el espacio. Claro. Esto sería, ¿qué sería? ¿El 202 o el 2020? Y no ¿Hay sé. un espacio atrás o no hay un espacio atrás? Decime vos. No lo sé. Ok. Según el contexto, era el 22, el 202, el 2020... hasta que más o menos 300 a.C., más o menos, se les ocurrió que estaba bueno poner algo que significara ese espacio. Entonces ahí el símbolo, y acá me macheteo, eran todas notaciones, todos sus símbolos eran con cuños y clavos. Este era el símbolo que ellos usaban para el 0. Bien. Y esto simplemente no era un 0 con valor de número, era un 0 con valor de retengo el espacio. Perfecto. Estoy marcando un espacio. Y si pasamos a Grecia, ¿qué hicieron los griegos? También estuvieron los mayos, no nos olvidemos de nuestros hermanos mayas. Los mayas también, independientemente, también antes de Cristo, tipo 30 o 40 años antes de Cristo, también tenían un sistema de numeración posicional. Ellos en base 20, quiere decir que tenían 20 símbolos, los dedos de los pies y las manos, y también tenían un símbolo para el 0 para anotar la posición del 0, que era un símbolo que parecía una pelota de rugby, como si fuera una cosa así. Esa es la de los mayas. Así que ya en civilizaciones muy distintas y hace muchísimo tiempo ya existía ese concepto de guardar un espacio para significar la nada, el vacío. Te preguntaba por los griegos. Los griegos. Y los griegos que son los más grandes matemáticos de toda la historia, no tenían el 0.
Ajá. Vivieron sin el cero. O sea, todos nuestros matemáticos, Tales, Pitágoras, Euclides, el famoso Euclides, Arquímedes, el mejor matemático de todo el tiempo, funcionaban sin el cero. ¿Por qué? Porque ellos tenían un sistema de numeración que no era posicional como el nuestro, sino que era aditivo. Un sistema de numeración aditivo es cuando cada símbolo tiene un significado independientemente de en qué lugar esté. Okay. Entonces, los griegos, por muchísimo tiempo, se manejaron sin el concepto del cero, salvo unas pocas excepciones al final de los astrónomos helenísticos. Ya al final, digamos, en Alejandría, cuando habían absorbido toda la ciencia de los otros lugares, ya algunos usaban el cero, pero fue muy poco y muy limitado. ¿Y en Roma pasó algo parecido? En Roma, igual que los griegos, también. Nosotros conocemos todos el sistema de numeración romano, ¿no? 1, 5, 10, 50, 100. 100 y faltan 2. ¿Falta 1000? Falta 500. 500. Mira, del 500 me había olvidado. Y 1000, que 1000? es así. Perfecto. O sea que, ¿cómo se escribe nuestro año 2020? Son 2 veces 1000 y 2 veces 10. Fíjense que en realidad son casi los mismos símbolos, pero es completamente distinto el sentido. Estos 2000 están en distinta posición, pero significan lo mismo, cada uno es 1000. Y al haber 2 se suman. Y estos 2 10 se suman 20. Eso es un sistema aditivo, independientemente de la posición. Se van sumando las cosas. Y hay algunas reglas. Los números más grandes tienen que ir antes que los más chicos. No se puede poner más de 3 números seguidos iguales. Y los romanos avanzaron un poquito y se permitieron restar. Claro. Entonces, por ejemplo, si uno tiene derecho a poner un 1 delante de un 10... Pero se le resta. Y eso significa 10 menos 1, 9. Claro. Si lo pones después, es 11. Si lo pones después es 11. Perfecto. Entonces, fíjense qué pasa, por ejemplo. Yo les voy a escribir 2 números en romano. Intenten sumarlos, a ver qué onda. Primero, ¿qué números son? Esto ya es todo un horror. A ver. Esto es un 500. 554. ¡Bravo! 554 más 1090. 1090, muy bien. Vamos. Ahora sumame estos 2 números. ¿Vos cómo lo vas a hacer? Esta cuenta no me pidas que la haga. Bueno, vos lo vas a hacer. Lo que vas a hacer es sumar acá, por supuesto. Claro. Te va a dar, yo me la anoté la cuenta porque no me va a salir. Y entonces lo vuelvo a traducir. Imagínense lo que era el dolor de cabeza para la gente en la época de los romanos poder hacer cuentas. No cualquiera puede hacer esto. Esta cuenta la hacemos todos. Esta cuenta es una suma y había muy poca gente que la podía hacer. Te propongo que hablemos de otra cuenta, Teresa, no nosotros. En realidad vamos a ver un informe y el informe lo que va a respondernos es por qué no existe el año cero. Y te vas a enterar también de cuándo empezó exactamente este milenio que estamos atravesando. Las antiguas civilizaciones contaban el paso del tiempo de diversas maneras. Los griegos utilizaban las Olimpiadas. Para ellos, Pericles llegó al poder el segundo año de la 77ª Olimpiada, es decir, en el año 460 a.C. En cuanto a los romanos, usualmente no numeraban los años, los indicaban nombrando los cónsules correspondientes. De este modo, el año 100 a.C. fue aquel en que fueron cónsules Cayo Mario y Lucio Valerio. Sin embargo, en las ocasiones en que precisaban usar una numeración correlativa, empleaban un sistema de datación cuyo inicio era el año en que Rómulo fundó Roma. En este sistema, el año que nosotros llamamos 100 a.C. era para los romanos el año 653 AUC, sigla en latín de la fundación de la ciudad. En el año 532 después de Cristo, Dionisio el Exiguo, un matemático, teólogo y monje de origen sirio, luego de estudiar la Biblia y algunas fuentes históricas, llegó a la conclusión de que Jesús había nacido el 25 de diciembre del año 754 AUC. A continuación, propuso llamarlo 1 AD, por Anno Domini, es decir, año 1 del Señor. Rápidamente, el clero difundió este nuevo sistema de datación, aunque su introducción oficial en cada territorio ocurrió en momentos distintos. Recién en el siglo XVII,
los historiadores comenzaron a nombrar los años anteriores al 1 a.C., contándolos hacia atrás. Cuando se produjo esta modificación, ya se había difundido por completo el sistema arábigo y hacía tiempo que los matemáticos manejaban los números negativos. Si observamos lo que ocurre en el caso de otro fenómeno que se mide en positivo y negativo, como la temperatura, vemos que si esta pasa de 4 grados centígrados bajo cero a 4 sobre cero, el aumento será de 8 grados. En cambio, entre el año 4 a.C. y el año 4 de nuestra era no se cuentan 8 años, sino 7, ya que falta el cero. Esto ha generado algunos errores famosos, como la celebración del comienzo del milenio que estamos viviendo. Así, se instaló la idea de que el 1 de enero de 2000 empezaba el siglo XXI y el tercer milenio de la era cristiana. Sin embargo, el siglo I comprende los 100 primeros años de la era cristiana, de modo que abarca el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 100 después de Cristo. Por ende, el siglo II comienza el 1 de enero de 101 de nuestra era y así sucesivamente. Del mismo modo, el primer milenio de la era cristiana comprende los 1000 primeros años. Por eso, el segundo milenio en realidad comenzó el 1 de enero de 1001 de nuestra era, y el tercero empezó el 1 de enero de 2001. Lo cierto es que alrededor del mundo, las celebraciones más fastuosas ocurrieron un año antes del correcto. Teresa, siguiendo con la historia del cero, ahora hablemos del signo. ¿En qué momento aparece por primera vez el signo del número 0? Hay un registro de un manuscrito, el famoso manuscrito de Bakshali. Ay, pero pará, porque entonces tengo que presentarte ese informe. Tengo el informe Dale, que justamente perfecto. da cuenta de este importante documento arqueológico. ¿Cómo se llama? El manuscrito de Bakshali. Bakshali. Vamos a verlo, de qué se trata y cómo conocemos por primera vez el número 0. Durante mucho tiempo se debatió sobre el origen del símbolo que representa al número 0. Sin embargo, hace unos años esa discusión fue saldada. Sucedió que en 2017, científicos de la Universidad de Oxford, del Reino Unido, utilizaron la técnica de carbono 14 para datar un famoso texto indio conocido como el manuscrito de Bakshali. En el estudio se estableció que el documento, en el que aparecen cientos de ceros, es del siglo III o IV, mucho más antiguo de lo que se creía. El concepto de este signo inicialmente fue representado como un simple punto. En ese entonces era ampliamente utilizado como un marcador de posición que servía para indicar órdenes de magnitud en el antiguo sistema de números indio, y de esta manera construir números más grandes. Hasta hace poco se creía que el primer registro del uso del cero era una inscripción del siglo IX hallado en una pared de un templo de Gwalior, en el estado indio de Madhya Pradesh. Pero la datación de Bakshali, conservada en la biblioteca de Oxford desde 1902, parece haberlo cambiado todo hasta el momento. Si bien hubo varias culturas antiguas, como los mayas y los babilonios, que también utilizaron el marcador cero, el uso del punto en el manuscrito Bakshali es el que terminó evolucionando en el signo que empleamos en la actualidad. India también fue el lugar donde el cero se convirtió en un número por derecho propio. Si bien en nuestros días en todo el mundo se usa el número 0, al punto de que nos parece obvio, lo cierto es que su aparición y evolución a partir del símbolo de punto presente en el manuscrito Bakshali fue uno de los mayores avances en la historia de las matemáticas. El manuscrito indio estaba enterrado en un campo en lo que entonces era un pueblo indio del mismo nombre, que ahora pertenece al territorio de Pakistán y fue hallado en 1881. Está considerado como el texto matemático indio más antiguo, aunque la edad exacta del texto ha sido ampliamente disputada. Basándose en aspectos tales como el estilo de escritura y el contenido literario y matemático, el académico japonés Hayashi Takao afirmó que probablemente había sido creado entre el siglo VIII y el siglo XII. La datación de 2017, realizada con carbono, reveló el motivo por el que había sido tan difícil establecer la fecha del manuscrito de Bakshali. Ocurre que está conformado por material de por lo menos 3 periodos diferentes. La determinación de la época en que fue confeccionado el documento indio es de vital importancia para la historia de las matemáticas y el estudio de la temprana cultura del sur de Asia. Así, estos sorprendentes resultados de la investigación atestiguan la rica y antigua tradición científica del subcontinente, revelando que, en ocasiones como esta, no se puede afirmar que el cero equivale a nada. Entonces, Teresa, primero un puntito. Era un puntito. La ausencia de, cuando le sacaban una piedra a un lugar, quedaba un puntito. Claro. Eso es, el cero del Bakshali. Y de ahí evolucionó a que lo dejemos, digamos, vacío, ¿no? Claro.
Claro. Perfecto. Claro. ¿Y quién fue el primero en teorizar sobre el concepto del El cero? concepto del cero, un matemático indio muy famoso, Brahmagupta, que del siglo VII, fue el primero en teorizar y en darle su aspecto de número al cero. Se puede sumar, se puede restar. O sea, la descripción matemática que yo hice al principio se la debemos a Brahmagupta. Bueno, me parece que corresponde entonces que lo presentemos. ¿Quién fue Brahmagupta? Este señor. ¿Quién fue Brahmagupta? Brahmagupta fue un matemático y astrónomo indio nacido en el año 598. Vivió en Vilamala, lo que actualmente es Binmal. En esta ciudad de la región central de la India estaba el más antiguo y célebre observatorio de astronomía que Brahmagupta dirigió. Fue el primero en establecer reglas de operaciones matemáticas utilizando el cero y muy probablemente haya creado el concepto de este número, ya que en un documento que escribió en el año 628, el Brahma Siddhanta, apareció esta idea por primera vez. En el escrito también aborda conceptos de aritmética y números negativos en términos muy parecidos a los de la matemática moderna. Esta obra consta de 24 capítulos con 1008 versos. Gran parte son de astronomía, pero también contiene claves sobre álgebra, geometría, trigonometría y algoritmia. En los capítulos 12 y 18 sentó las bases de los dos principales campos de la matemática india. El primero es la Patiganita, que alude a las matemáticas de procedimientos o algoritmo. El segundo campo es la Bija-Ganita, que habla de las ecuaciones, que se asemeja a lo que hoy conocemos como álgebra. Entre los principales logros de Brahmagupta se encuentra su definición de cero, al que construyó como el resultado de sustraer un número de sí mismo, además de establecer reglas para operaciones aritméticas entre números negativos y números positivos. Hasta la actualidad, se trata del primer texto conocido que considera al número cero con las propiedades que tiene hoy en día, en lugar de un simple marcador de posición que representa otro número, como lo usaron los babilonios, o como un símbolo que representa una cantidad nula, como lo emplearon los romanos. En el año 665 escribió Kanda Kadyaka, un manual práctico de astronomía india destinado a los estudiantes. Se estima que murió ese mismo año. Muchos lo consideran el más grande científico de su tiempo. Ese fue Brahmagupta. Teresa, muchas gracias por haber estado con nosotros. Seguramente volveremos a consultarte durante esta temporada. Gracias, Juan. Quédate, Muchas gracias. ¿Me quedo acá? Un poquito. Sí, quédate un segundo que quiero contarles a nuestros amigos que están mirando que pueden escribirnos un mail si quieren a porqué@mandarinatv.com. Si querés, también en Facebook nos encontrás como Todo Tiene un Porqué. En Instagram y Twitter @porqué_TV. Ahora te dejo con una pregunta antes de ir a la pausa y continuar el programa sobre el origen del número cero en nuestro próximo bloque. Antes de eso, ¿vos te acordás quién dio la vuelta al mundo por primera vez? Mirá. ¿Te acordás quién dio la vuelta al mundo por primera vez? La primera persona que debería haber dado la vuelta al mundo fue Fernando de Magallanes. Sin embargo, el destino llevó a Juan Sebastián Elcano a contar con ese honor. La gesta que los une es tan heroica como trágica. Magallanes, bajo las órdenes de la corona española, tenía la misión de encontrar un paso a través de América que conectara Europa con Asia sin circunvalar todo el territorio africano. En septiembre de 1519, la expedición al mando del capitán portugués zarpó de Sanlúcar de Barrameda. Tras 4 meses de navegación, llegaron a las costas brasileñas. Desde allí pusieron proa al sur buscando un canal de acceso al Pacífico. Un año después, en Tierra del Fuego, encontraron un estrecho que unía los océanos. Hoy ese estrecho lleva el nombre de Magallanes. En marzo de 1521 llegaron a las Filipinas, pero al mes siguiente el jefe de la expedición murió. La flota, diezmada en barcos y navegantes, prosiguió con la misión. Juan Sebastián Elcano, uno de los pocos capitanes supervivientes, quedó al mando. El nuevo comandante remontó la costa sur de África y consiguió llegar a Sanlúcar en septiembre de 1522, 3 años después de la partida. La escuadra había zarpado con 5 naves y 234 hombres a bordo. Solo una embarcación logró regresar, y con ella apenas 34 supervivientes. Los primeros 34 marineros que dieron la vuelta al mundo. Seguimos con Todo Tiene un Porqué en la televisión pública. Estamos hablando hoy de un tema matemático, el origen del número cero. Y para hablar del cero y las indeterminaciones, convocamos a un nuevo invitado. Hoy nos visita Pablo Groisman.
Pablo es doctor en ciencias matemáticas, es investigador del CONICET, se desempeña como profesor asociado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y como profesor visitante en New York University at Shanghai. Se especializa en procesos estocásticos, sistemas de partículas interactuantes, sobre los que publicó más de 40 artículos en revistas internacionales y dictó más de 60 conferencias en congresos de todo el mundo. Bienvenido, Pablo, qué bueno tenerte de vuelta este año. Juan, ¿cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Bien, acá. Bueno, intuyo que vamos a tener que ir muy rápidamente a la pizarra porque tengo que preguntarte por qué no se puede dividir un número por cero o qué pasa si lo intentamos. Intentemos y vemos qué pasa. Vamos para allá. Vamos. Ok. ¿Se puede o no se puede, en principio? Bueno, voy a empezar diciéndote que no, pero después podemos negociar si querés. Perfecto, dale. Como todo en matemática, nada es arbitrario. Eso está bueno para desmitificar un poco esa idea de las arbitrariedades en matemática. No es que se puede o no se puede, bueno, vamos a decidir si nos conviene dividir por cero o no. Bien. Entonces lo primero que tenemos que decir es decir qué es dividir por un número. Entonces, digamos, si yo quiero, por ejemplo, digamos, ¿qué significa 10 dividido 2? ¿No? Hacemos así, 10 dividido 2. Que tengo que repartir 10 unidades entre 2. Entre 2. Y bueno, todos sabemos que esto da 5, ¿no? Pero la buena definición que sirve para extenderla, porque después ahora yo estoy haciendo 10 dividido 2, pero si después te digo 10 dividido pi, ¿cómo definís 10 dividido pi? Que tengo que dividir 10 entre pi. Sí. No me sirve complicado. eso, ¿no? Pero hay una definición que es más útil para generalizarla, que es decir, bueno, voy a decir que 10 dividido 2 es un número, que le vamos a poner así, vamos a aprovechar para usar el logo del programa, sí que si cuando hago 2 por ese número, me da 10. Entonces la división es eso. Te voy a ayudar con el borrador así no te ensucias. Excelente. Entonces, dividir a 10 por 2 es encontrar un número que cumpla que cuando hago 2 por ese número me da 10. Perfecto. Entonces, ¿quién es ese número? 5, porque 5 por 2 es 10. ¿A eso llamamos inverso multiplicativo? No, me apuré. Casi. Ok. Ahí vamos con eso. Entonces, vos me preguntaste antes si se puede dividir por 0 o no. Sí. Bueno, genial. Entonces ahora voy a hacer 10 dividido 0. Vamos a intentarlo. Entonces mi definición, ¿qué fue? Tengo que buscar un numerito Sí, que cuando yo haga 0 por ese numerito me dé 10. claro. Pero recién con Teresa aprendimos que 0 por cualquier número es 0. Claro. O sea que no hay ningún número que cuando lo multiplico por 0 me dé 10. Entonces, con mi definición de división, no puedo dividir por 0. No es que no puedo, es que cuando quiero buscar este número no hay ninguno. Bien. ¿Está bien? Perfecto, me quedó claro. Y ahora yo te decía inverso multiplicativo apostando. ¿Qué es el inverso multiplicativo? El inverso multiplicativo es cuando vos me das un número cualquiera, es encontrar un número, es encontrar un número que cuando lo multiplico por ese número me dé 1. Entonces, por ejemplo, 10. ¿Quién es el inverso multiplicativo de 10? Bueno, tengo que encontrar algo que me dé 1. De vuelta, vamos a hacer el signo. Y ese número lo llamamos un décimo, por ejemplo, ¿no? 10 No por sirve, un décimo. porque 10 por igual un a uno. décimo es 1. Perfecto. Y así con cualquiera. O sea, 5, el inverso multiplicativo de 5 es un quinto, porque 5 por un quinto es 1. Y eso es muy cómodo porque antes hablamos de dividir. Y yo te digo que dividir por cualquier número es multiplicar por su inverso multiplicativo. ¿Por qué? Porque si antes yo quería hacer 10 dividido 5. Yo digo que para hacer esta cuenta lo que tenés que hacer es hacer 10 por el inverso multiplicativo de 5, que es un quinto. ¿Por qué? Porque justamente cuando yo multiplique a un quinto, este es el inverso multiplicativo de 5. Sí. O sea que cuando multiplique a un quinto por 5, esto me va a dar 1. O sea Claro. que voy a recuperar el 10 que yo tanto quería. Bien. O sea que la idea de inverso multiplicativo es útil porque me sirve para hacer cuentas, para definir la división por cualquier número. Y como vimos antes, o sea, el inverso multiplicativo es un número que cuando lo multiplico me da 1. O sea que todos los números tienen un inverso multiplicativo menos el 0. El 0 no Perfecto. tiene inverso multiplicativo. ¿Y qué son las indeterminaciones matemáticas de las que hablábamos, Pablo? Bueno, las indeterminaciones matemáticas aparecen porque hay gente que no se conforma y dice, bueno, pero yo quiero dividir por 0 igual. Claro. Entonces, como estamos en Argentina, todo lo que no se puede, si insistís, se puede al final, pero tiene su precio. Igual no lo inventamos acá esto, ¿o sí? No, lo de las indeterminaciones y dividir por 0 no lo inventamos acá, pero podríamos haberlo inventado como Perfecto. tantas cosas que inventamos en Argentina, Por supuesto. ¿no? Entonces, suponete vos me decís, no, yo, Pablo, quiero dividir por 0. Yo digo, no se puede, Juan. No, pero yo quiero dividir por 0. Bueno, está bien, pero va a costar. Ok, intentémoslo. Intentémoslo. Entonces, yo digo, bueno, ¿qué podemos hacer? Vos decís, por 0 no puedo dividir, pero yo puedo dividir por un número tan chiquito como yo quiera. Por ejemplo, puedo hacer 10, ¿no? Si yo hago 10, divido un décimo es un número chiquitito, ¿no? Es 0,1. Esto dijimos, 10 dividido un décimo es lo mismo que hacer 10 por 10.
Y esto es 100. Ahora vamos a agarrar un número más chiquitito. Vamos a hacer 10 dividido 1 centésimo. Esto es lo mismo que hacer 10 por 100. Y es 1000. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Más chiquitito. No sé, hagamos 10 dividido 1 sobre 1.000.000. Uf. Esto dijimos, es lo mismo que hacer 10 por 1.000.000. O sea que es 10 millones. Vamos a poner así, 10 millones. Ujú. Entonces, vos fíjate, cuando dividís por un número cada vez más chiquitito, lo que te da es un número cada vez más grande. Ujú. Y tan grande como vos quieras. Si vos querés que este resultado te dé 10.000 millones, bueno, dividís por un número muy, muy chiquitito. Claro. Entonces yo digo, bueno, pues si a medida que me voy acercando a 0, dividir por eso me da cada vez más grande, yo te digo, bueno, perfecto. Entonces hagamos 10 dividido 0. Me parece razonable definirlo como infinito. Perfecto. ¿Está bien? Y eso sería una respuesta válida. Válida, pero digamos, cada paso que uno da, de vuelta a matemática, yo puedo hacer lo que quiero. Claro. Cada cosa que uno hace tiene sus consecuencias. Bien. ¿Y Entonces, qué pasa si quiero dividir 0 por 0, por ejemplo? vas a tener problemas, porque mira, ya vas a tener un problema antes, parecido al que tenés vos, que es lo que me preguntabas de las indeterminaciones. Vos, cuando dividís por cualquier número, tenés una propiedad que está bárbara, que podés dividir, multiplicar, etc. Dijimos, bueno, ¿qué significa? Nuestra definición de definición fue decir 10 dividido 0 es un número que cuando lo divido a 0. Entonces, esto, uno podría decir, bueno, esto es lo mismo que decir que 10 es igual a 0 por infinito. Ujú. ¿No? Suponiendo que sigue valiendo nuestra regla que valía Claro. antes de que definamos esto. Pero si yo hubiese tenido 5 dividido 0, bueno, también 5 dividido 0 también da infinito. Claro. Pero entonces 0 por infinito también es 5. Ujú. Y así con cualquier número. O sea que 0 por infinito me puede dar el número que yo quiera. Eso es una indeterminación. Ahí va. Entonces, al haber introducido y decir, bueno, dividir por 0 me da infinito, todo bien, pero tengo un problema, porque 0 por infinito no me da un resultado que yo pueda decir cuánto da. Entonces, 0 por infinito es lo que se llama una indeterminación. Eso no puedo dar una respuesta para esa cuenta, para hacer 0 por infinito. Y lo mismo pasa con lo que me decías vos de 0 dividido 0. Claro. Porque lo mismo, si vos dijimos cualquier número dividido 0 es infinito. Ujú. Pero 0 dividido cualquier número es 0. Entonces, 0 dividido 0, ¿qué es? ¿Es 0 o es infinito? Indeterminación. Indeterminación. ¿Y qué es NaN? Entiendo que es una sigla, ¿no? NaN es una sigla que se usa en general en computación, en las computadoras es lo que históricamente, ¿vos te acordás con las calculadoras que usábamos cuando nosotros éramos chicos, Juan, que te aparecía un coso así a veces cuando uno dividía por 0? Sí. Que era, no, este es el 3, perdón. Error, era al revés. El que ¿no? aparecía es el Claro, otro. parecía una E como de error. ¿no? Error, Sí. que hay un viejo chiste que la maestra dice que no se puede dividir por 0 y el alumno dice sí que se puede. Claro. Da E. Entonces dice no, da 3 al revés. Entonces el alumno dice dividir por 0 da 3 al revés. Bueno, el 3 al revés ahora se llama NaN. Perfecto. Que NaN quiere decir not a number. Viene del not a number, entonces cuando uno a una computadora le pide que haga una cuenta, que el resultado no da un número, por ejemplo, dividir por 0, lo que guarda la computadora como resultado de eso es una cosa que se llama not a number. Perfecto. ¿Cómo aparece el 0 en la teoría de juegos? Bueno, hay una cosa que dentro de toda la teoría de juegos hay una clase particular de juegos que son los juegos que se llaman juegos de suma 0. Ujú. Que en realidad no tienen mucho que ver con el 0 en sí, sino que tiene que ver con el hecho de que no hay ni ganancia ni pérdida de puntos más allá de, digamos, los puntos que pierde un jugador los gana el otro y al revés. Ujú. Por ejemplo, ¿te acordás? De vuelta, no estoy yendo a nuestra infancia muy seguido. Cuando nosotros éramos chicos, los torneos de fútbol, cada partido el que ganaba se llevaba 2 puntos, el que perdía nada y se empataban 1 y 1. Sí. Eso es un juego de suma 0, porque de cada partido hay 2 puntos que se los reparten. Lo que no se lleva uno se lo lleva el otro. Ahora, en los torneos que tenemos ahora, los partidos, el que gana se lleva 3 puntos, Ujú. el que pierde nada, pero si empatan se lleva 1 y 1. Entonces eso no es un juego de suma 0 porque Claro. puede Sobra haber uno. pérdida de puntos que se fumaron. No es que tenga Exactamente. una masa de puntos que al final la voy a repartir y sé cuánto da. Tengo una comunicación, Pablo, si me Vamos. acompañás a sentarte un poquito, voy a conversar con Agustín Bonifacio, lo tenemos en línea. Agustín es doctor en matemática y nos va a hablar justamente sobre esto que te preguntaba, Pablo, sobre los juegos de suma 0. Es especialista en teoría de juegos, Agustín. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Agustín? Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, gracias. Bueno, algo nos decía Pablo sobre esto. ¿Cómo definís vos un juego de suma 0? Bueno, es básicamente eso, ¿no? Es un modelo matemático que lo que trata de hacer es estudiar una situación de conflicto total, en el sentido de que lo que pierde uno es exactamente lo que gana el otro, ¿no? Pensando que hay solo 2 partes o 2 jugadores. ¿Bien? Esa es la idea de juego de suma 0. ¿Y tiene otras características aparte de esta definición que nos estás dando? Sí, bueno, a ver,
históricamente son muy importantes porque la teoría de juegos comienza, son los primeros juegos que se estudian sistemáticamente, son los juegos de suma cero. Hola. Sí, a ver. Se cortó un poco, ¿verdad? Sí. Se cortó un poco, Agustín. A ver si querés seguir, porque ahora te tenemos. Nos decías que los primeros juegos en estudiarse fueron los juegos de suma cero. Exacto, sí. O sea, la teoría de juegos nace con estos juegos que son, fíjate que lo único que uno está estudiando es conflicto, ¿no? Pero fueron los primeros que se empezaron a estudiar. Y a ver, ¿qué es un juego? Entonces, un juego de suma cero, tenemos 2 jugadores. Cada uno de estos jugadores tiene una serie de estrategias, ¿sí?, para realizar, y de acuerdo a cuáles son las estrategias que toma cada uno de los 2 jugadores, va a haber ciertos resultados posibles, ¿no? Y cada uno de los jugadores va a rankear esos resultados de acuerdo de mejor al peor. ¿Sí? Te doy un ejemplo de este tipo de juego que no sea tan similar a los que uno ve cotidianamente, que podría ser, póker, ajedrez, apuestas, qué sé yo. Otro juego de suma cero es, por ejemplo, repartir una torta, ¿no? Tenemos 2 jugadores, cada uno de ellos se querría comer la torta entera, ¿sí? Entonces el juego consiste en esto. Al jugador 1 le decimos que la corte, ¿sí? Y al jugador 2 que elija la porción, ¿sí? Entonces pensemos un poco cuál debería ser la solución de ese juego, ¿no? El jugador 1 podría decir, bueno, la corto en partes desiguales, pero si lo piensa un poco, dice, bueno, pero el que le toca elegir es al jugador 2. Claro. Entonces, si la corto desigual, me quedo con la parte más chica. Entonces, fíjate que ahí la solución, ¿cuál va a ser? La solución es que el que corta va a tratar de cortar de manera más equitativa para que después el otro jugador va a elegir la parte más grande, pero la más grande va a ser muy poquita la diferencia, ¿no? Entonces, lo que hace el jugador 1 de esa forma es maximizar la porción mínima que va a obtener, y el jugador 2 lo que va a hacer es conseguir justamente lo contrario, ¿no? O sea, minimizar la porción máxima. Claro. Y ese juego entre máximo mínimo y mínimo máximo es lo que resulta como solución de este juego, ¿sí? ¿Cómo, Agustín, una última pregunta te hago? ¿Cómo se generaliza la idea de juego de suma cero a contextos más generales, justamente? Claro, bueno, fíjate que lo que hay que hacer es sacar 2 restricciones. Una es esta de tener solo 2 jugadores, entonces podemos tener una cantidad N de jugadores, y lo que puede pasar es tener situaciones en las cuales o los 2 ganan o los 2 pierden, o uno gana y el otro pierde, pero no exactamente la misma cuantía. Entonces lo que llamamos un juego general de N personas. Este concepto fue el que realmente cambió un poco toda la teoría de juegos, y más que nada sus aplicaciones de economía son las que más conozco. Y ese fue el aporte que hizo John Nash, un matemático estadounidense que creo que mucha gente lo conoce por la película Una mente brillante, esa que más o menos el año 2000, pues tuvo Russell Crowe, tiene una vida muy interesante, pero lo que hizo, claro, la que hizo Russell Crowe. Bueno, John Nash, aparte, fue un matemático formidable, hizo aportes en un montón de en varias ramas de la matemática, y lo que hizo fue sacarles el corsé que le había puesto el hecho de ser suma cero. Entonces ahora se pueden estudiar situaciones de conflicto y de cooperación también, ¿no? Y eso es lo que se está haciendo actualmente en la teoría de juegos. Agustín, muchas gracias por este ratito. Volveremos a comunicarnos seguramente. Fue un placer. Gracias. Dale. Bueno, igualmente, hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Pablo, ¿en qué áreas de la ciencia es importante el concepto de cero, además de lo que venimos conversando? En todas, sobre todo en la docencia, porque cuando te entregan un examen en blanco, claro, lo necesitas, es muy importante. Pero no, digamos, en toda disciplina que tenga un poco de matemática, el cero aparece. Por ejemplo, todas las ecuaciones, que uno escribe las ecuaciones, habíamos en uno de los informes aparecía que cuando vos a una cosa le restás lo mismo, da cero. Claro. Entonces, cualquier ecuación que sea algo igual a algo, se puede escribir, paso para el otro lado, y se puede escribir como algo igual a cero. O sea que, digamos, en ese sentido aparece en todos lados. El cero es un ingrediente elemental para hacer matemática, aparece en todos lados. O sea, cualquier disciplina que tenga un poquito de matemática tiene cero. Bien. Incluso la idea del cero, de la cosa nula, ha sido extrapolada por fuera de la matemática en cuestiones filosóficas, sociales, como la idea de la nada, ¿no? Digamos. Así que
Tal vez si venís viendo el programa desde el comienzo, recordarás que estábamos hablando del concepto de cero absoluto. Voy a ir sobre ese tema ahora a otra comunicación, en este caso con Nicolás Budini. Nicolás es doctor en física e investigador adjunto del CONICET en el Instituto de Física del Litoral, donde también dicta clases. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. ¿Qué es el cero absoluto, Nicolás? El cero absoluto en física se toma como un límite mínimo, más allá del cual no hay nada que se pueda enfriar. O sea, es la temperatura mínima posible para cualquier sistema físico que se te ocurra. ¿Y qué pasa con los átomos en el cero absoluto? Y bueno, ¿qué sucede en esa situación? Bien, es muy interesante, digamos, estudiar las propiedades de la materia tan cerca del cero absoluto, porque, bueno, primero que se han descubierto de esa manera muchas propiedades que antes eran desconocidas, porque antes era imposible llegar a temperaturas tan bajas, digamos. Ten en cuenta que para poder reducir la temperatura de un sistema vos tenés que extraer energía constantemente y evitar que esa energía vuelva a ese sistema. Es decir, tenés que lograr restarle, digamos, la energía que tiene un sistema. La temperatura se relaciona con el movimiento de las partículas de un sistema. Cuando hablo de partículas me refiero a los constituyentes más básicos de la materia, que son principalmente las moléculas y los átomos, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando vamos sacándole energía a un sistema, el sistema va reduciendo su movimiento, digamos, ¿bien? Entonces, bueno, de esa manera es como se congelan las cosas, y a medida que se fue avanzando en cuanto a herramientas tecnológicas para poder reducir cada vez más la temperatura de la materia, se fueron descubriendo propiedades muy interesantes. Por ejemplo, la superconductividad de algunos materiales, la superfluidez de algunos fluidos, etc. O sea, la materia a temperaturas muy bajas se comporta de manera muy particulares, y obviamente es muy interesante desde el punto de vista científico, porque nos ayuda a entender un poco más de qué estamos hechos y cómo tiene que comportarse todo a nuestro alrededor. Ahora, vos decías recién, Nicolás, muy cerca del cero absoluto. ¿Se puede alcanzar el cero absoluto? La respuesta más simple es que no. O sea, la misma teoría, la termodinámica, que es el área de la física que estudia todos los intercambios de energía entre distintos sistemas, dice ya en sus leyes que es imposible alcanzar la temperatura del cero absoluto, aunque uno se puede acercar mucho a ese valor. La importancia, de hacer estos estudios tiene que ver un poco con lo que decías, ¿no? Descubrir propiedades de la materia que no podríamos conocer de otro modo. Exactamente. O sea, se producen fenómenos a temperaturas muy chicas que son inéditos, digamos, a las temperaturas a las que estamos acostumbrados habitualmente. Buenísimo, Nicolás. Muchas gracias por estos minutos. Te agradezco y seguramente volveremos a estar en contacto. Un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muy bien, hacemos ahora una pequeña pausa. El origen del número 0 es nuestro tema de hoy. En Todo tiene un porqué. ¿Quién fue Gyula Košice? Gyula Košice fue un escultor, pintor y poeta naturalizado argentino que nació en 1924 en la desaparecida Checoslovaquia. Es considerado uno de los precursores mundiales del arte cinético y lumínico. Había nacido llamándose Fernando Falic, pero optó por Košice como la ciudad que lo vio nacer. De niño emigró con su familia a la Argentina. Interesado en la investigación escultórica, Košice realizó experiencias utilizando tubos de gas de neón. También integró elementos cinéticos e incorporó el agua y el plexiglas. Estas obras dieron inicio a su utopía de la ciudad hidroespacial, donde el artista proponía hábitats suspendidos entre los 1000 y los 1500 metros sobre el nivel del mar. Esta obra multidimensional, abierta y receptiva a los problemas de urbanización, está compuesta por maquetas, constelaciones, dibujos y fotomontajes. Hoy integra la colección del Museo de Bellas Artes de Houston. El proyecto urbanístico de la ciudad hidroespacial parecía sacado de una película de ciencia ficción, pero Košice estaba convencido de que era posible, y en 1979 recibió la confirmación que necesitaba.
Les mandó el proyecto completo a las autoridades de la NASA y le contestaron lo siguiente: el costo desde luego es muy alto, pero con solo detener la producción bélica del mundo por 24 horas e invertir dichas sumas en este proyecto, su realización es posible. La arquitectura hidroespacial está condicionada para estar suspendida en el espacio indefinidamente. Además, Košice fundó el Arte Madí, uno de los más importantes movimientos de vanguardia de la Argentina. En pintura, Madí recupera los principios del arte abstracto y geométrico, con particular énfasis en la creación y la invención. Con el objeto de romper los límites externos tradicionales de la obra de arte y liberarla de toda atadura, propone el marco irregular y recortado. Asimismo, ha realizado estructuras monumentales en espacios públicos y privados en ciudades de todo el mundo. El artista argentino plasmó una vasta obra que combina la belleza de las formas, las luces y los colores con la rigurosidad de la ciencia. Košice es todo un capítulo en la historia del arte argentino y mundial de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI. Falleció el 25 de mayo de 2016 a los 92 años. El tiempo que nos queda va aproximándose peligrosamente a cero, así que creo que es un buen momento para despedirnos por hoy. Espero que hayas disfrutado del programa, que hayas aprendido con nosotros o hayas refrescado conocimientos si es que sabías un montón de matemática. Pablo, muchas gracias por haber venido y seguro volveremos a vernos. Muy buena tu remera de Don Ramón y los Ramones. Y nosotros volvemos a encontrarnos en nuestro próximo programa con más preguntas y sobre otros temas, claro, porque las respuestas están ahí. Todo tiene un porqué. Muchas gracias. Chau. Hasta luego.